Bueno, vamos a hacer este problema. Es una hoja que se desprende de un árbol debido a una racha de viento. Entonces va a estar sometida a esta aceleración horizontal y al mismo tiempo tenemos que tener en cuenta que estará sometida a la aceleración gravitatoria que será vertical. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Por un lado tenemos la aceleración de la ráfaga de viento que le puse a sub v, y por otro lado tenemos la aceleración gravitatoria que vale menos 9,8 j metro por segundo al cuadrado. Y el vector posición inicial es I sub 0 que vale 10 metros. Bien, entonces yo digo, como me interesa saber cuánto demora la hoja en su trayectoria en llegar al suelo, yo puedo aplicar el principio de independencia de los movimientos y yo sé que el movimiento horizontal y el vertical transcurren independientemente uno de otro. Entonces, por ejemplo, para calcular cuánto tiempo demora en llegar al suelo, voy a utilizar la componente vertical del movimiento. La componente vertical del movimiento, como a todo lo vertical le denomino con la letra I, aquí tengo que esta es la función de I, como si fuera un vector posición cualquiera, pero vertical. Por eso aquí pongo la velocidad en I. Y luego, aplicando que g es la derivada de la velocidad en I con respecto al tiempo, de ahí yo puedo despejar diferencial I, que me queda g por diferencial t, integro de un lado y del otro lado, entre 0 y t, y ya sabemos que despejando la velocidad en I me va a quedar v sub 0i, que vale 0 porque la hoja estaba en reposo, en el árbol, más la integral de la aceleración, que la aceleración vale menos 9,8 j por diferencial t. Bueno, resolviendo esta integral, me queda que este es el resultado. Y luego, para poder calcular la función que describe la posición vertical I, simplemente sustituyo aquí donde está v sub I por esto que me quedó y resuelvo la integral. Resolviendo la integral me va a quedar lo que tenemos aquí. Entonces, de esta forma, yo puedo despejar el tiempo. Yo sé que cuando la hoja llegue al suelo, la I valdrá 0. Entonces 0 es igual a 10 por 4,9 t cuadrado j, ¿vale? Simplemente tomo esta parte sin el j para calcular el tiempo y el tiempo me da 1,43 segundos. Bien, sigamos. Luego, para calcular el alcance horizontal, planteo la misma función del vector posición, pero voy a estudiar la componente en x del vector posición. Me interesa solo lo horizontal. Entonces, en lugar de aparecer y, me aparece la x, que es la parte horizontal. En lugar de v sub vi, me aparece vx. En lugar de la aceleración vertical, me aparece la horizontal, que me dicen que vale esto. Me faltó la unidad aquí, metro por segundo al cuadrado. Y por lo tanto yo hago exactamente el mismo procedimiento que hice antes para poder calcular la velocidad en x. Cuidadito que cuando tenemos, por ejemplo aquí, la integral de seno de t, sabemos que la integral de coseno es menos seno. Entonces, para que me quede más seno, el resultado de esta integral será menos coseno. Cuidado cuando integramos el coseno, porque al sustituir por 0, como parece aquí, coseno de 0 es 1, ¿vale? Entonces, menos por menos más 1. Cuidadito con esto, porque es menos coseno de t menos coseno de 0. Por eso me queda menos por menos más 1. Vale, entonces esto lo voy a poner, el resultado de la velocidad en x, lo voy a poner aquí en la integral. X sub 0 vale 0. Entonces, a partir de ahí ya puedo tener la ecuación para x. Resuelvo la integral, cuyo resultado es el que tengo aquí. Y luego lo único que me queda es simplificar. Cuidado que seno de 0 es 0. Y sustituir el tiempo por lo que nos había dado, el tiempo total de vuelo, que es 1,43. Por lo tanto, la distancia me da 2,43 metros.
Luego, me pide esbozar la trayectoria. No entiendo por qué me pide eso, porque es muy difícil de esbozar la trayectoria. Primero calculo x, o sea, planteo que la componente en x del vector posición es esta función, la componente en y es esta función, habíamos llegado a eso antes, y entonces, por ejemplo, planteando que y vale esto, yo despejo el tiempo, haciendo operaciones despejo el tiempo, al cuadrado y despejo el tiempo solo. Entonces, luego, ¿dónde voy a sustituir esto? En la ecuación de x. Si sustituyo en la ecuación de x, me queda esta función de x en función de y, o también podría haberlo hecho al revés. Podría haber despejado el tiempo de esta función y sustituirla aquí y me hubiese quedado la y en función de x. No importa, de todas formas, es muy difícil, sino imposible, habría que darle valores punto a punto para dibujar esta trayectoria. Así que una posibilidad sería hacer una tabla de valores de x e y, darle valores a y, hacer las cuentitas y obtener los valores de x y luego punto a punto construir la trayectoria.